Bien, pues acompáñame a orar. Padre, hoy te damos la bienvenida. Damos la bienvenida a tu palabra y ponemos nuestro corazón como tierra fértil para que tú siembres hoy en ella. Riégala con tu Espíritu Santo y envía tu palabra. Ayúdanos, Señor, a conocerte más, a crecer, a desarrollar, a avanzar en nuestro caminar cristiano. Te lo pedimos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén. Bien, hoy quiero hablarles que Dios, el mensaje es que Dios tiene todo el poder. Dios es omnipotente. ¿O habrá algo que le falte a Dios? Pues el tema de hoy es Dios es todo. A ver, ¿me ayudan a decirlo? Dios es todopoderoso. Pero ¿qué es el poder? Estaba estudiando un poquito a ver, bueno, ¿y de dónde viene esta palabra poder? ¿Qué es el poder? Pues la palabra de poder es empleada en diferentes ámbitos. A un amplificador le dicen poder, a un amplificador de audio, por ejemplo. Pero cuando vas con un notario te puede dar un poder. Eh, la palabra poder proviene del verbo latino potere, cuyo origen se encuentra en la expresión potest, y eso dices, pues no me dice gran cosa, pero quiere decir puede ser o es posible. Y de ahí es de donde viene nuestra palabra hispana poder, que quiere decir ser capaz de algo. De modo que el principio, cuando usamos como sustantivo poder, no como verbo, como sustantivo, poder es la capacidad de algo o alguien de hacer otra cosa posible. De modo que tener poder significa tener la capacidad de hacer algo para que determinadas cosas ocurran. Y dijimos que Dios es todopoderoso. Entonces Él tiene todo el poder, toda la capacidad para hacer que las cosas sucedan. Cuando hay una enfermedad, ¿podrá Él sanarla? Cuando hay una necesidad, ¿podrá Él suplirla? Él es todopoderoso, Él es Dios, Él tiene esta capacidad. Ahora, los que tienen poder hacen las cosas que sean posibles. Por ejemplo, yo recuerdo hace tiempo mi papá fuimos a un notario y me dio un amplio poder y yo podía firmar como si fuera mi papá. Entonces tenía validez porque yo estaba representándolo de alguna forma a él. Y los que tienen poder son los que determinan si algo ocurre o no. Y ello implica que pues tienes las capacidades necesarias para hacerlo. En nuestra sociedad, la idea de poder está asociada también con la autoridad. Y llamamos autoridades a quienes mediante diversas instituciones sociales, políticas, le otorgamos, idealmente, bueno, en forma ideal, le otorgamos el poder o la conducción de nuestra sociedad para que en nombre de todos tomen las decisiones. Y por eso quiero hablarles entonces, empezando como parte de mi resumen para ir preparando el tema, quiero mencionar los tres poderes de la Unión. Sí hemos oído de esto de tres poderes de la Unión. Hay tres poderes de la Unión y vamos a ver cómo se organiza el poder federal. Bueno, pues hay tres poderes de la Unión. Está el poder ejecutivo, el poder legislativo, que son la Cámara de Diputados, Cámara de Senadores, y el poder judicial. Y ellos pueden hacer algo, tienen capacidades para lograr hacer cosas que a lo mejor otros no tenemos ese poder, pero ellos están representándonos y les otorgamos la posibilidad de que ellos tengan el poder para organizar cosas. ¿Cuáles son entonces las funciones de estos tres poderes? El ejecutivo, el legislativo y el judicial. Bueno, ¿por qué hay tres poderes? Dice, ¿por qué no nada más hay un poder? Pues esto es para garantizar que hay un equilibrio, que no se carguen, que nada más la fuerza la tenga una sola persona o un solo grupo. Entonces, esto ayuda a que haya un equilibrio, es sano. En el ejercicio del poder soberano se dividen estos tres agrupamientos: poder legislativo, poder ejecutivo, poder judicial. Cada uno de ellos tiene un ámbito de acción con sus propias características y estructura organizativa, y
y con un conjunto de funciones y responsabilidades que cada uno de estos grupos tiene. La ciencia política y derecho, el poder ejecutivo, por ejemplo, es una de las tres facultades de funciones primordiales del Estado, que se distingue del poder legislativo, que aprueba o deroga leyes, mientras que el poder judicial las interpreta o las hace respetar o invalida. Vamos a hablar específicamente de este poder, el poder ejecutivo. ¿Qué es el poder ejecutivo? Bueno, pues el poder ejecutivo federal se encarga de diseñar, planificar, ejecutar el proyecto de un país en base a la Constitución y a las leyes. El encargado del poder ejecutivo es el que dirige, coordina, planifica, ejecuta las acciones de gobierno. ¿Y cómo se elige el encargado de ahí? Mediante un voto que es universal, secreto y directo. ¿Quién ejerce el poder ejecutivo? Sí, bueno, obviamente, presidente de los Estados Unidos mexicanos, ¿no? ¿Cómo se divide el poder ejecutivo? Pues hay tres niveles, ¿no? Hay el poder federal, que es un gobierno central, pero también tenemos los gobiernos estatales y hay gobiernos municipales. Hay tres niveles en este poder ejecutivo. Ahora, bueno, vamos a ver cuál es el poder judicial. Vamos a hablar ahora del poder judicial, brevemente nada más. Bueno, ¿cuál es la función del poder judicial? Pues tiene la finalidad de velar por el cumplimiento de la Constitución y de las leyes. Eso es lo que se encargan ellos. Hacer cumplir las responsabilidades de las sociedades y proteger los derechos de los ciudadanos. ¿Cómo se divide este poder judicial? Pues está integrado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que es el máximo tribunal, pero luego tiene el Consejo de la Judicatura Federal, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, los plenos regionales, los tribunales colegiados de circuito, de apelación y los juzgados de distrito. Pero también contamos con el poder legislativo, y este poder legislativo lo ostentan, son representantes populares que son votados, y es el generador de las normas con rango de ley. O sea, ellos se encargan de formar las leyes. Es el fiscalizador y controlador de la acción del gobierno. ¿Quién está a cargo del poder legislativo? Pues se deposita en un Congreso General que está formado por dos cámaras. Tenemos 500 diputados y 128 senadores en el caso de México. Entonces, más o menos en términos generales, esto es el poder que gobierna nuestra nación. Estos tres poderes, sobre estos tres poderes recae el hacer cosas, o el dejar de hacer, o el controlar, o el gobierno está ahí en ellos. Quiero repasar un poquito unos puntos en relación al presidente, porque luego quiero relacionarlo con este poder ejecutivo con el rey, como hay hay unas naciones que siguen teniendo reyes, pero miren, vamos a ver algunas diferencias. Por ejemplo, el presidente, el poder ejecutivo, tiene requisitos para llegar al cargo, según el artículo 82, y recalco esto porque van muy de la mano, se entrelazan, o sea, no puede aislarse el poder ejecutivo del poder legislativo. El artículo 82 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos le pone normas al presidente, al poder ejecutivo. Por ejemplo, dice que ¿quién pudiera ser presidente? Pues tiene que ser ciudadano mexicano por nacimiento, por ejemplo, ¿no? En pleno goce de sus derechos, hijo de padre o madre mexicanos y haber residido en el país al menos durante 20 años. Tener 35 años cumplidos al tiempo de la elección. O sea, estas son normas, son reglas que el poder legislativo puso para acotar y poner límites al poder ejecutivo. No pertenecer al estado eclesiástico, ni ser ministro de algún culto, no estar en servicio activo en caso de pertenecer al ejército 6 meses antes del día de la elección.
no ser secretario o subsecretario de Estado, fiscal general de la República, ni titular del Poder Ejecutivo en alguna entidad federativa, a menos de que se separe de su puesto 6 meses antes del día de la elección. Por eso ahorita hay algunos que están renunciando porque tienen el interés de poder candidatearse. No estar comprendido, más cosas ahí viene. Los poderes del presidente de la República están establecidos, están limitados, están enumerados en el artículo 89 de la Constitución, que dice que puede promulgar, ejercer las leyes que expida el Congreso de la Unión, proveyendo en la esfera administrativa su exacta observancia, puede nombrar, renovar libremente secretarios de Estado, remover a los embajadores, cónsules generales. Son las cosas que puede hacer, tiene poder para hacer esto. Por ejemplo, miren, puede nombrar, y dice, con la aprobación del Estado, a los embajadores y a los cónsules. O sea, tiene una supervisión, no es el hombre que hace todo lo que quiera, sino que tiene una sombra que le pisen o tiene reglas. Por ejemplo, puede nombrar con aprobación del Senado los coroneles, demás oficiales superiores del Ejército, de la Armada, de la Fuerza Aérea, etcétera. Pero tiene una supervisión, es decir, que no tiene todo el poder. Todo el poder no lo tiene. En otras palabras, aún el presidente tiene limitantes. En el gobierno de México se busca que haya un equilibrio de poderes, por eso está así. De hecho, hay un ejemplo palpable que acabamos de ver ahorita, hemos escuchado en las noticias del Plan B y que aunque el Pleno de la Suprema Corte de Justicia invalidó hace unos días por mayoría de 9 votos contra 2 la totalidad del segundo paquete de reformas electorales que había presentado el presidente. Entonces, o sea, hay contrapesos. No se tiene todo el poder, pero nuestro Dios sí tiene todo el poder. Es diferente. Aunque sean hombres muy poderosos, no son tan poderosos como nuestro Dios al que servimos. En los tiempos antiguos, el poder ejecutivo, ¿quién era el que lo llevaba a cabo esta función? El rey. Era un rey. El rey era una figura que podía ser autoritaria, ya que contaba con mucho poder y no tenía contrapesos. No es como ahorita los 3 poderes de la Unión, que está dividido, que se busca que haya un equilibrio. No, el rey hacía lo que quería, era autoritario si quería, no tenía contrapesos, él hacía las leyes y él las ejecutaba. Los reyes en la actualidad pues son figuras, ahora para mí que son figuras de adorno, porque ya no tienen las funciones que antes tenían tal vez los reyes, y pues los tienen por tradición, y es un símbolo de unidad del Estado. Ahora, ¿cómo se podía llegar o cómo se puede llegar a ser rey? Pues la monarquía es mayoritariamente hereditaria, te lo heredaban. Si tú eras de tal familia, tú podías llegar a ser rey. Lo acabamos de ver ahora con ¿cómo se llama? Juan Carlos. Juan Carlos, no sé si es segundo o que sea. Y entonces, es hereditario y es presuntamente perpetua. O sea, ya si eres de esa familia real, ya tienes derecho de alguna forma a ostentar el cargo de rey. Y en casos excepcionales, como en la Ciudad de Vaticano, donde se tiene un monarca, pontífice que lo llaman, que es elegido por un grupo cerrado de personas que conforma el colegio cardenalicio. Ellos se encargan, ahí no es una familia, pero sin embargo hay un grupo que se encarga de poner a este rey o a este gobernante. Quiero que veamos cómo era un rey de Israel, cómo era en la nación de Israel en tiempos bíblicos, cómo era este poder ejecutivo. Y había una gran diferencia entre el rey de Israel y los reyes de las otras naciones. ¿Cuál era? La diferencia principal se debía a que el rey de Israel tenía una relación con Dios y los otros reyes no. De hecho, en casos como Egipto, ahí consideraban que el rey era una especie de deidad.
y adoraban al rey como si fuera un dios. Cosa que en el caso de Israel, los profetas se encargaban de decirle al pueblo que el rey no era un dios. El rey estaba al servicio de Dios, tenía funciones, era ungido por Dios, era separado por Dios, pero no era un dios. Miren, acompáñenme a 2 de Samuel 12:7. Entonces dijo Natán a David, al rey David, el profeta Natán le dice a David, 2 de Samuel 12:7. Entonces dijo Natán a David, ¿qué le dijo? Tú eres aquel hombre, o sea, como que pon los pies en la tierra, ubícate. No pierdas el piso. Tú eres un hombre, tú eres aquel hombre. Así ha dicho Jehová, Dios de Israel. O sea, el Dios es él, tú eres hombre. Y luego dice, yo te ungí. O sea, esto dice Dios, yo te ungí por rey sobre Israel. Si estás por rey en este momento, es porque yo te puse. Y esto tienes que entenderlo. Y te libré de la mano de Saúl, dice ahí. Y los sacerdotes además limitaban las funciones religiosas del rey. Les quiero dar dos casos. Uno, el caso de Usías, en Segunda de Crónicas 26:16. Segunda de Crónicas 26:16. Voy a leer unos versículos ahí para ver estos dos casos. Este es el primero. Mas cuando ya era fuerte, su corazón se enalteció para su ruina, porque se rebeló contra Jehová su Dios, entrando en el templo de Jehová para quemar incienso en el altar del incienso. Es decir, el rey se enalteció, perdió el piso, y este es el riesgo. Cuando tienes una función de autoridad, dicen que uno se sube un ladrillo y se marea bien rápido. Bueno, este se mareó. Usías empezó a hacer funciones que no le correspondían a él, y entró tras él, dice el versículo 17, después de que él entró a quemar incienso en el altar, entró tras él el sacerdote Azarías, y con él 80 sacerdotes de Jehová, varones valientes, porque ¿quién se iba a poner en contra del rey? Y fueron para sacarlo de ahí, porque dice, y se pusieron contra el rey Usías, y le dijeron, no te corresponde a ti, oh Usías, el quemar incienso a Jehová, sino a los sacerdotes, hijos de Aarón, que son consagrados para quemarlo. Sal del santuario, porque has prevaricado, y no te será para gloria delante de Jehová Dios. Entonces Usías, teniendo en la mano un incensario para ofrecer incienso, se llenó de ira, y en su ira contra los sacerdotes la lepra le brotó en la frente delante de los sacerdotes en la casa de Jehová junto al altar del incienso. Y le miró el sumo sacerdote Azarías y todos los sacerdotes, y he aquí la lepra estaba en su frente, y le hicieron salir apresuradamente de aquel lugar, y él también se dio prisa a salir porque Jehová lo había herido. Boom, se quiso poner en un lugar que no le correspondía, y le dijeron, calmadito, cálmese. O sea, tienes que entender aquí tu situación. Serás muy rey, pero eres rey de chocolate con nariz de cacahuate cuando mucho. O sea, no te comparas con Dios. O sea, no vas a hacer lo que tú quieras. Tienes límites. Tú no eres todopoderoso. Otro caso, el rey Saúl, famoso rey Saúl, 1 de Samuel 13:9. Entonces dijo Saúl, traedme holocausto y ofrenda de paz, y ofreció el holocausto. Y cuando él acababa de ofrecer el holocausto, he aquí Samuel que venía, y Saúl salió a recibirle para saludarle. Y entonces Samuel dijo, ¿qué has hecho? O sea, se dio cuenta de lo que estaba haciendo. ¿Qué has hecho? Y Saúl respondió, porque vi que el pueblo se me desertaba, y que tú no venías dentro del plazo señalado, y que los filisteos estaban reunidos en Micmas. Me dije, ahora descenderán los filisteos contra mí a Gilgal, y yo no he implorado el favor de Jehová. Me esforcé pues y ofrecí holocausto. Entonces Samuel dijo a Saúl, locamente has hecho. No guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios, que él te había ordenado. Pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre, mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, el cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. A veces hacemos cosas muy espirituales quebrantando las leyes de Dios. Por eso dice que mejor es la obediencia que el sacrificio. Lo mejor es obedecer.
más que el sacrificio que puedas ofrecer. Bueno, él estaba desobedeciendo el mandato de Dios y bueno, no le fue mal, digo, no le fue bien, fue desechado Saúl. Y ahorita quiero mencionar un poquito más de este caso de Saúl. Así es que vemos históricamente aquí en la Biblia que tanto Moisés como Aarón fueron moldeando la forma de la monarquía. Los reyes como que los fueron enseñando, los fueron disciplinando y los fueron llevando al modo de Dios para que entendieran. Y entonces al rey se le limitaba su papel tanto en prácticamente en lo político y en lo guerrero. Pero los sacerdotes tienen su función, cada quien tenía su parte que hacer, pero no eran todos poderosos estos reyes. Sin embargo, el rey no podía considerarse como un funcionario meramente secular. ¿Por qué? Porque el rey de alguna forma era un intermediario que estaba poniendo Jehová, el rey verdadero. Era un representante del rey verdadero aquí en la tierra y tenía funciones importantes y tenía el respaldo y tenía la autoridad delegada de parte del verdadero rey. Entonces sí hay que respetar al rey, aunque se equivoque. Y el rey entonces entraba en una relación especial con Dios. Eso se esperaba, que el rey estuviera en comunión con Dios para que pudiera gobernar sabiamente, con justicia, que pudiera hacer bien las cosas. Y era ungido por Dios y recibía el poder divino. Y entonces encontramos una historia aquí, la de Saúl, cuando el pueblo va y le pide, es que queremos tener nosotros un rey. Recordamos que esta era una nación teocrática, donde Dios es el rey de Israel. Pero luego ellos dijeron, es que queremos tener un rey como tienen las otras naciones. Y ahí fue cuando se fueron de picada. De hecho, Saúl, aunque se fue mal, por mal camino, y fue desechado después, sin embargo, recordamos palabras de David que decía, yo no voy a tocar al ungido de Jehová. O sea, a pesar de sus pecados y sus errores, seguía siendo considerado como alguien consagrado para Dios, alguien que había levantado Dios. Gedeón entendió muy bien la diferencia entre el que gobernaba y Dios, porque llegó un caso en Jueces 8:22. Acompáñenme a Jueces 8:22 y 23. Porque los israelitas le dicen a Gedeón, sé nuestro Señor, vean la petición que le está diciendo, sé nuestro Señor tú y tu hijo y tu nieto, así como los reyes que se heredan esto, dijo, queremos que tú seas nuestro Señor, también tu hijo y también tu nieto, pues que nos has librado de la mano de Madián. Mas Gedeón, versículo 23, respondió, ¿qué dijo? No seré señor sobre vosotros, ni mi hijo os señoreará. Jehová señoreará sobre vosotros. O sea, no pierdan el rumbo. El que es Señor es Dios. O sea, yo no puedo entrar en el papel de él. Él lo entendió perfectamente. Y el plan de Dios siempre fue hacer sentir su soberanía sobre Israel por intermediarios de reyes humanos. Y esto iba de alguna forma a presentarnos la venida del Mesías. Y con ese fin él escogió un linaje, el linaje de David. Y se habla en la Biblia que de la descendencia de David iba a venir el Mesías. Iba a venir alguien que iba a gobernar para siempre, que iba a gobernar por la eternidad. Y es Jesús, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Ahora, el concepto de la monarquía teocrática, como que no lo captaron muy bien. O sea, decían, es que ustedes tienen su rey, yo soy su rey, decía Dios. No, pero nosotros queremos tener reyes como tienen las otras naciones. ¿Cómo eran esos reyes? ¿Cómo se imaginan que serían esos reyes? Esos reyes que no tenían una relación con Dios, que tenían muchos dioses, que incluso los consideraban a ellos como dioses. ¿Serían reyes autoritarios? Reyes que imponían su voluntad sobre, no me importa quién pise, reyes que ellos con su riqueza ilimitada perdían la sensibilidad de los pueblos.
y decían, tú me tienes que pagar a mí tributo porque soy tu rey. Y luego venía el hijo y seguía esta situación. Entonces, cuando el pueblo se levanta y dice, queremos que nos des un rey como las otras naciones. Miren, es en primero de Samuel 8:5, vamos a leerlo, primero de Samuel 8:5. Y dijeron, he aquí tú has envejecido y tus hijos no andan en tus caminos, por tanto, constitúyenos ahora un rey que nos juzgue, como tienen todas las naciones. O sea, en vez de que tú seas el ejemplo para las otras naciones, porque tú conoces al Dios verdadero, ¿por qué quieres ir a imitar lo que hacen otros? Dice, constitúyenos ahora un rey que nos juzgue, como tienen las otras naciones. Estoy en primero de Samuel 8:5. Vuelvo a leer. Y le dijeron, he aquí tú has envejecido y tus hijos no andan en tus caminos. Por tanto, constitúyenos ahora un rey que nos juzgue como tienen todas las naciones. Pero no agradó a Samuel estas palabras que dijeron, danos un rey que nos juzgue. Y Samuel oró a Jehová. Y dijo Jehová a Samuel, oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, pero no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado para que no reines sobre ellos. O sea, Dios dijo, realmente al que me están desechando es a mí, no a ti, no al profeta. A mí es al que me están desechando. Y entonces dijo Dios, ok, quieren rey, les vamos a dar rey, pero bajo estas condiciones. Puso algunas normas Dios y se propuso, porque él levantó entonces a Saúl, fue el primer rey, que fue un mal rey. Empezó bien, pero acabó mal. Y se propuso, dijo, bueno, ok, les voy a enseñar que no les va a ir bien con un rey así. Y levanta a él, les enseñó los peligros que había y les puso condiciones. Dios mismo es el que iba a escoger al rey, número uno. Número dos, no debería ser un extranjero este rey. Número tres, poseería riquezas limitadas. No va a tener todas las riquezas. Va a tener límites sus riquezas. Y número cuatro, se sometería a la ley de Jehová. O sea, bajo estas circunstancias, ok, quieren un rey, ahí les va. Y les pone a Saúl. No les va muy bien. Y les enseñó con Saúl cómo era un mal rey. Y después se busca a un varón conforme a su corazón y levanta al rey David. ¿Se acuerdan? Y entonces les muestra cómo era un buen rey y dijo, y de la descendencia de David yo voy a traer un Mesías, alguien que reine para siempre. Y aunque el gobierno de todas las naciones no se manifiesta todavía como una teocracia, o sea, no, hay muchas naciones, o todas las naciones tal vez, no reconocen a Dios como el rey. Sin embargo, hay que entender que el rey de toda la tierra es nuestro rey. Él está por sobre todo. Él tiene su imperio. O sea, y todos esos reyes ya están bajo el imperio de nuestro rey. Él es el rey de todas las naciones. Ellos están bajo la soberanía divina. Busquen Romanos 13:1. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Es decir, sí, ok, hay reyes en la tierra, pero arriba de todos esos reyes está nuestro rey. Y Jesucristo ya es el rey soberano de toda la tierra. Apocalipsis 1:5 lo dice. Él es el soberano, Apocalipsis 1:5, Él es el soberano de los reyes de la tierra. Jesucristo es el soberano. Por tanto, el creyente debe someterse al dominio de ellos cuando no exijan la desobediencia a Dios. Cuando te esté llevando una de estas autoridades a desobedecer a Dios, ¿a quién hay que obedecer primero? Pues a Dios antes que a los hombres. Esto que nos tiene que quedar bien claro. Dijo en Hechos 5:29, respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Apocalipsis 11:15 nos dice que los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo.
Él es todos los reinos del mundo le pertenecen a nuestro Dios. Ahora, ok, estuve hablando sobre este rey en Israel, pero ¿qué de los jueces? Y esto lo quiero ver muy brevemente. ¿Qué de los jueces en Israel? Porque ahí también había jueces. Surgieron jueces. Miren, y quiero verlo en tres áreas. Cuando se instituyen los jueces, por primera vez lo encontramos en la época de Moisés, cuando estaba Moisés en el desierto y él se estaba gastando mucho porque le traían todos los casos a él, algunos muy difíciles, y eran muchos casos para que él juzgara. Había diferencias entre ahí los hermanos, entre los hebreos, y acudían a Moisés, oye, ¿cómo le hacemos en esta situación? Y él se estaba desgastando mucho, no podía. Entonces, a sugerencia de Jetro, su suegro, le dice, no vas a poder, te vas a acabar así. ¿Por qué no levantas varones con ciertas personas que tengan ciertas cualidades para que te ayuden a llevar la carga? Y entonces, siguiendo el consejo de Jetro, designó sustitutos para que juzgaran los casos ordinarios, y ya los difíciles se los llevaban a él, los importantes se los llevaban a él. Entonces ahí aparecen estos jueces que se encargaban de juzgar, pues, entre situaciones, entre casos. Oye, ¿qué es que los mangos de quién son? Porque están en el terreno de mi vecino, pero me están dando para acá, y quién se va a quedar con esos mangos, ¿no? Bueno, esas son facilitos, pues ponlo en un juez de estos. A ver quién barre la basura de ahí. Nada más quieres los mangos, pero no quieres la basura. Y entonces ya empezaban ahí a mediar, y bueno, este caso lo inventé yo, ¿verdad? Pero yo creo que así había, ¿no? Pero entonces luego se abre un periodo de jueces. O sea, esto fue cuando fue la institución mosaica, ¿no? Con Moisés. Pero luego sí se abre un periodo de jueces, porque después de la muerte de Josué, empezó un periodo de desorganización, empezó ya las discordias no eran nada más entre el vecino por los mangos, sino que ya eran cosas de tribus, o sea, ya eran de familias completas, y había pleitos ahí serios. Y entonces, de hecho, el libro de Jueces, así se llama, encontramos que el pueblo clamó a Dios y Jehová levantó jueces, dice en Jueces 2:16, para que los librasen. Ellos tenían problemas con sus enemigos, también con otros vecinos, pueblos vecinos, y estos jueces de alguna forma llegan a ser una especie de libertadores, porque ellos llegaron como guerreros también y llegaban a libertarlos, y eran una especie de salvadores estos jueces que fueron levantados. Y nos dice la Biblia que la mayoría de ellos juzgaron a Israel por un tiempo determinado, por periodo de años, siendo Otoniel el primero de ellos y Sansón fue el último de estos jueces. Ahora, el juez se convirtió en un líder en esta época de lucha. En ese tiempo todavía no tenían rey, tenían jueces, pero no habían pedido este rey que decían, es que queremos rey como las otras naciones. El rey era Dios. Y entonces todos estos jueces que eran libertadores, que eran salvadores, los encontramos como un tipo de Cristo, que nos da en la tipografía bíblica, encontramos la figura de Cristo en estos jueces de alguna manera, y que Cristo, que vino a ser nuestro Salvador, y que está con nosotros como nuestro líder, y que vendrá a ser nuestro juez. En primero de Samuel encontramos que Elí, por ejemplo, había juzgado a Israel por 40 años, y Samuel juzgó a Israel todo el tiempo que vivió. O sea, ellos vinieron a ser jueces, pero luego llega la monarquía, cuando ellos dicen, es que queremos tener un rey, y bueno, ahí les va su rey. Y pues en ese tiempo, bajo la monarquía, bajo los reyes, vemos entonces que ahora los jueces, como ya había un rey, los jueces se encargan tanto de actividades judiciales como administrativas. David
el rey David tenía sus oficiales como Kenanías y sus hijos que eran gobernadores y eran jueces de Israel en asuntos exteriores. Ok, esto en cuanto a los jueces, pero también existe el poder judicial, lo encontramos en la historia de la Biblia, encontramos legisladores y esta palabra legislador o legisladores aparece únicamente 6 veces este término en el Antiguo Testamento. Y para entender un poquito de lo que se trata, los legisladores, en Santiago 4, versículo 12, para ver lo que es el legislador de Israel, Santiago 4:12 dice, uno solo es el dador de la ley, que puede salvar y perder, pero tú, ¿quién eres para que juzgues a otro? Bueno, hay que entender quién nos da la ley entonces. Tenemos una ley, contamos con esta ley. Hay 10 mandamientos que rigen a Israel y nos rigen a nosotros, y muchas de las leyes que actualmente aparecen en las constituciones de los países surgieron de la ley de Dios, de las normas establecidas por Dios. Y Cristo, hay que entender que Él es nuestro legislador, por su respeto a la ley mosaica, pero también lo podemos comparar de alguna forma con Moisés. Y hay una superioridad de Cristo que se hace resaltar en sus propias declaraciones y en su posición. Se necesitan hombres sabios y que sean moralmente aprobados. Deben contar estos hombres con ciertas credenciales para ejercer dichos cargos de los que he estado hablando, porque de no ser así, los resultados pueden ser catastróficos. O sea, ¿cómo vas a tener un presidente o legisladores que vengan a legislar cosas contrarias a Dios? O jueces que no juzguen de acuerdo a derecho, sino a conveniencia. Necesitamos orar por nuestras autoridades, sin duda, porque si no nos vamos a ir de pique, nos va a ir mal. Estas personas, aunque no tienen el poder absoluto, tienen mucho poder, que nosotros con nuestro voto les hemos delegado en algunos de los casos. Tenemos entonces que estar orando por ellos. No se les puede dar tanto poder porque pierden el rumbo. ¿Se entiende esto? Yo creo, ¿no? O sea, no estoy hablando de partidos políticos ni nada de eso, no, de eso no me meto yo nada. Pero la Biblia menciona que tenemos que orar por nuestras autoridades, porque necesitan de nosotros, porque es fácil que se mareen y pierdan el rumbo. Y no perdamos de vista que nuestro Dios, Él sí es todopoderoso. Y a Él podemos clamar en todo momento, y a Él podemos acudir. Y miren, quiero terminar leyendo un pasaje que está en Isaías 33:22, que cuando empecé a preparar este tema, de aquí surgió todo. Cuando yo vi este pasaje hace mucho, dije, esto está fabuloso, o sea, es algo tan rico que hay que aprovecharlo. Isaías 33:22, búsquenlo en su Biblia, a ver, búsquenlo, no, aunque lo pongan ahí, ustedes búsquenlo en su Biblia. Este es un versículo para memorizar, para subrayar, para poner anotaciones. Lo leemos juntos. Dice, porque Jehová es nuestro juez, Jehová es nuestro legislador, Jehová es nuestro rey, él mismo nos salvará. A ver, otra vez para agarrarle la onda. Porque Jehová es nuestro juez, Jehová es nuestro legislador, Jehová es nuestro rey, él mismo nos salvará. No sé si vean ahí, pero ahí están los 3 poderes de los que estaba hablando. Está el poder judicial con el juez, está el poder legislativo con el legislador, pero también está el poder ejecutivo con el rey. Y nuestro Dios, yo creo que es el único que puede tener todos estos poderes, porque Él es todopoderoso y Él es confiable, y en Él podemos descansar. Él no se va a corromper, Él no nos va a fallar. Él
el único que puede cumplir con esto. Termino dándoles cuatro cosas, mencionando 4 cosas. Número 1, Jehová, Señor, es nuestro juez. Jehová el Señor es nuestro juez. Así es que no tengas temor de lo que el vecino dice de ti. No tengas temor de lo que otros dicen. ¿Podrán juzgarte? Dios dice en su palabra, Mateo 7:1, dice, no juzguéis para que no seáis juzgados. Solamente tenemos un juez. Jehová es nuestro juez. El Señor es nuestro juez. Él es el que conoce nuestras vidas. Él es el que va a dictar la sentencia final. Él es el que dirá a los de la derecha, venid benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Y a otros les va a decir, pues no los conozco, no sé quiénes son. Él es el que les va a decir, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado por el diablo y sus ángeles. O sea, Él es el que se va a encargar de hacer esto. Esto lo dirá el juez. Ninguno de nosotros puede juzgar esto, sino nuestro Dios, que Él es nuestro juez. Número 2, Jehová es nuestro legislador. Él es el que hace las leyes. Los diputados y senadores crean las leyes de un país, pero Dios ha puesto leyes que rigen el universo de manera física. Él ha puesto leyes que rigen el universo de manera moral. Él ha puesto leyes que rigen el universo de manera social también. Por ejemplo, la ley de la gravedad. Si brincas del techo de una casa, te vas a dar cuenta que sí existe la ley de gravedad. Vas a dar cuenta que sí, o sea, sí, ahí está la ley. Aunque quieras tú ignorarla, hay una ley establecida, física, que te va a jalar y te vas a golpear. Aunque quieras ignorarla, tarde o temprano te vas a topar con esa ley. Pero hay otras leyes que Dios ha establecido. Por ejemplo, hay leyes para el matrimonio. Y aunque quieras tú olvidarlas o quieras esquivarlas o quieras ignorarlas, esas leyes están vigentes y están establecidas. Hay leyes, por ejemplo, para procrear, para poder procrear. Y aunque quieran cambiar las reglas, esas leyes ahí están. O sea, 2 hombres no van a poder procrear, 2 mujeres no van a poder procrear. Se necesita hombre y mujer para poder procrear. Son reglas, son leyes. Y el matrimonio tiene que estar formado de esa manera para poder subsistir. No hay otra forma. Son normas establecidas por Dios que aunque las quieran negar, aunque las quieran cambiar, no se puede. Ahí siguen vigentes. Tarde o temprano se van a topar con esas reglas, esas leyes. Hay leyes que son naturales, establecidas por Dios. Esas leyes, como Rey del universo, nos rigen. Les decía, hay 10 mandamientos. Dios, como Rey del universo, definió cuáles son las leyes que rigen su creación. Él es el creador. Él pone las reglas. No podemos cambiar con eso. Y también hay leyes espirituales, también hay leyes espirituales que están vigentes y a veces lo espiritual es más real que lo físico que nosotros podemos ver. Hay reglas, por ejemplo, para la oración que dice, si 2 de nosotros nos ponemos de acuerdo acerca de cualquiera cosa que pidamos, nuestro Padre que está en los cielos nos lo dará. Nos dice que cuando ores confesando, creyendo, entonces lo que creas que confesaste, eso será, y vas a poder decirle a este monte, quítate y échate en el mar. Y si no dudares en tu corazón que será hecho lo que dices, lo que digas va a ser hecho. Reglas espirituales. Normas que Dios pone. Dios es nuestro legislador. Él es el que ha puesto leyes para que las obedezcamos. Debemos someternos a las leyes divinas de Dios que ha establecido como nuestro legislador. Y la Biblia está llena de leyes. Y esas leyes deben de ser obedecidas voluntariamente. Y hay una recompensa para aquellos que obedecen esas leyes. Hay una gran recompensa
Y Jehová, entonces entendamos, es nuestro legislador, como también antes habíamos visto que Jehová es nuestro juez. Pero número 3, Jehová es, ¿cuál sigue? ¿Se acuerdan? Él es nuestro rey. Jehová es nuestro rey. ¿Y el rey quién es? El rey es el que manda, el rey es el que gobierna. Dios tiene que ser el rey de tu vida. Dios tiene que ser el rey de mi vida. Ahora, permitamos que ese rey del universo nos gobierne y nos conduzca cada día de nuestra vida y que nos lleve por sendas del bien. Y entendamos algo, que el Señor, nuestro rey, no es un rey tirano. No es un rey impositivo, no es un rey que te voy a molar y me vas a pagar impuestos. Y no es así, es alguien amoroso. Es alguien que te entiende, es alguien sensible a tus necesidades, es alguien que sí se preocupa por ti, es alguien que quiere tu bienestar, es alguien que te quiere proteger, que te quiere cuidar, que te quiere evitar de problemas. Sometámonos a la autoridad de este rey. Él es un rey bueno. Él gobierna todo el universo. Y es tanta su grandeza que nos ve a cada uno de nosotros en particular. Él nos atiende con voluntad. No es alguien que tienes que hacer cita y pues venga la semana que entra a ver qué le responden y mandaste y te traen ahí dando vueltas. No, en el momento, en la noche, en la mañana, en tu cama, en el momento que tú acudas a Él, puedes tener contacto y relación con Él personal. Ese es nuestro rey. Es tanta su grandeza que puedes lo tienes cercano, puedes estar a su oficina a la hora que quieras, puedes estar con Él en su casa, Él puede venir a vivir contigo si tú así lo quieres. Debemos de buscarlo en cada momento, busquemos cada día ser gobernados por ese rey. Y número 4, dice, ¿dónde sale el cuarto? Bueno, del pasaje que vimos, si se acuerdan que Él es nuestro rey, Él es nuestro juez, Él es nuestro legislador, Él es nuestro rey, pero también Él es nuestro salvador, porque decía, y Él nos salvará. Entonces no nada más es juez, legislador, rey, es mi salvador. Oye, pues está padre esto. A mí me está gustando ya este versículo, sí está bueno para apuntarlo, para memorizarlo. Él nos salvará. Si Él es tu salvador, tú ya estás del otro lado. Él mismo nos salvará. No hay otro que pueda salvar al ser humano, solamente Dios. Él es el único. Nunca podremos encontrar a otro. No hay otro medio. La Biblia dice que no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el que podamos ser salvos. Solamente a través de nuestro Señor. Entonces, resumiendo ahorita estas 4 cosas. Primero, Él es nuestro juez. Número 2, Él es nuestro legislador. Número 3, Él es nuestro rey. 4, Él es nuestro salvador. El objetivo de Dios para el ser humano no es ser un rey malo que coloca leyes que no se puedan cumplir y finalmente va y te castiga porque es justo y te hace su justicia. Y a ver, vengan ustedes que no cumplieron, ¿no? Eso no es el corazón de Dios. El texto bíblico dice claramente que Él como juez, como legislador y como rey, Él mismo nos salvará. Él nos va a salvar. Él nos va a salvar. Él tiene todo el poder para salvarnos y rescatarnos. No solo es juez, no solo es legislador, no solo es rey, Él es nuestro salvador. Pero miren, les voy a dar un bono extra. Les dije que iban 4 cosas, ahí les va un bono extra. Pero primero busquen Primera de Juan 2:1. Primera de Juan 2:1. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, ya vieron la respuesta. Entonces, el bono extra, ¿cuál es? Abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Entonces Jesús es nuestro abogado. El Señor es mi abogado, no solo es mi juez, también es mi abogado y es mi rey y es mi legislador y es mi salvador. Pero si vemos ese pasaje, ahí me habla de un padre. Entonces, no solo tienen bono extra, ahí les va el pilón, porque soy de México y yo me gusta dar pilón. Somos hijos de Dios, de ese Dios todopoderoso. Él es
mi Padre. Él es mi Padre. Si tú estás en Cristo, tú vienes a ser parte, a ser adoptado dentro de esta familia. Y ahorita vamos a orar para que tú entres en esta familia. Necesitamos esta relación con Dios como Padre. Los invito a que se pongan de pie y vamos a orar una primera oración, porque si no es tu Señor, no va a hacer nada de esto. Si no entregas tú tu vida, si tú quieres seguir siendo tu propio rey, como lo hicieron otros reyes que se olvidaban de Dios, no va a tomar buen rumbo tu vida. Pero cuando tú decides rendir tu vida al Señor Jesucristo, cuando lo haces tu Señor, entonces Él va a ser tu Salvador. Entonces Él va a ser, hazlo tu rey, tu legislador. Vamos a orar. Cierra tus ojos y repite conmigo: Señor Jesús, hoy rindo mi voluntad a tu voluntad. Te abro la puerta de mi corazón para que tú vengas a sentarte en el trono de mi vida, y seas mi rey. Quiero vivir de acuerdo a tus normas, a las leyes que tú has establecido. Y cuando llegue el día final y sea juzgado, pueda pasar el juicio teniendo a Jesús como mi Salvador, como mi Señor, como mi abogado, el que pelea el caso por mí, el que me da la victoria. Confieso que creo que soy un hijo de Dios, porque he sido adoptado en su familia y tengo vida eterna. Amén. Amén. Pero como soy mexicano, yo les quiero dar el pilón extra. Ahí les va uno más, para que sean 7 en total. Jesús nos dijo en Juan 14:16: y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador. ¿Para qué? Fíjense, este pilón extra está bueno, porque ya no vas a estar solo jamás. Vas a tener al Espíritu Santo morando en ti. En casa lo vas a tener. Todo momento vas a estar contigo. Versículo 26, Juan 14:26: más el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que os he dicho. Así es que el Espíritu Santo, el Consolador, este es el pilón extra. Contamos con Él, Él nos va a ayudar. Él nos va a ayudar. El Espíritu Santo es la presencia misma de Dios en nosotros, todos los creyentes, y nos ayuda a vivir y nos va a ayudar a edificar la iglesia de Cristo sobre la tierra. Y esta palabra consolador, cuando viene esta palabra consolador, que es el Espíritu Santo, combina la idea de consejo y de consuelo. O sea, cuentas con el consejo de Dios, cuentas con el consuelo de Dios. Este es el consolador. Y el Espíritu Santo es una persona poderosa que está de nuestra parte, que está obrando por nosotros y con nosotros. El Espíritu Santo estará con nosotros para siempre, dice la Biblia. El mundo en general no puede recibirlo, pero nosotros sí. Mora, dice, con nosotros y está en nosotros, nos enseña, nos recuerda las palabras de Jesús, nos convence de pecado y además nos guía a la verdad, y además nos comunica las cosas que vendrán. Oye, pues ¿qué más ayuda quieres? Tienes a un Dios, un Señor, que es, en primer lugar, a ver, les voy a hacer examen. Juez. Segundo, Él es el que puso las leyes, es el legislador. Tercero, Él es el Rey, el Señor soberano. Cuarto, es nuestro Salvador,
quinto, ¿cuál fue? Ya se me olvidó. Ah, es nuestro abogado, sí, ese era el pilón, el bonus, el bono extra. Y luego 6, es mi papá. Es mi papá. O sea, el que dice todas esas cosas es mi papá. Y además manda al Espíritu Santo para que venga a morar en nosotros. Está padre esto. Ven que Dios es todopoderoso. Ese es el Dios que servimos, es el Dios que adoramos. Estamos aquí por ese Dios. Podrías estar allá en otro lado, en el aire acondicionado, descansando, ensabanado por allá, no sé, cobijado, porque el aire acondicionado a lo mejor se pone frío en la noche. Podrías estar en el Zacahuil. Digo, qué padre, ahorita ya de aquí se salen al Zacahuil si quieren, pero tú decidiste estar aquí porque hemos decidido venir a estar con nuestro Padre, a estar en familia como hermanos, juntos para venir a adorar al Rey de Reyes y Señor de Señores, al que gobierna, al que vive por los siglos de los siglos. El Señor es un Dios todopoderoso. Les leo por último Lucas 18:7. Por favor, busquen Lucas 18:7. Busquen tu Biblia. Dice: ¿y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? ¿Habrá algo difícil para Dios? No hay imposibles para Él. Nada es difícil, nada es difícil para Él. Vamos a exaltar a este Rey de Reyes y Señor de Señores. Reconozcamos en la situación en la que estábamos, de dónde nos sacó, de dónde nos liberó para llevarnos ahora a ser parte de esta familia en la que tenemos un Padre, en la que Él es nuestro Dios, en la que su Hijo es nuestro Salvador y pagó nuestras culpas y nos vino a rescatar y nos ha dado al Espíritu Santo para venir a morar en nosotros.